Escucha esto. Es muy importante, solo unos segundos. Si no llegamos a 1000 suscriptores antes de fin de año, lamentablemente, el canal cerrará. Si de verdad te gusta nuestro canal, suscríbete ahora y compártelo. Durante siglos, un tribunal secreto sembró terror en Europa. Su misión: erradicar la herejía y mantener el poder absoluto de la fe. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los reyes. ¿Quieres descubrir cómo nació la Inquisición, sus brutales torturas y sus oscuros secretos y misterios? Quédate hasta el final. ¿Has oído hablar de las torturas de la Inquisición? Prepárate para conocer las más terribles y sorprendentes. En los oscuros calabozos de la Inquisición, la verdad no se buscaba con argumentos, sino con el terror. Los inquisidores afirmaban que la tortura no era un castigo, sino un método para salvar el alma del acusado arrancando sus confesiones. Pero las técnicas aplicadas eran tan aterradoras que muchos preferían morir antes que resistir. El potro era el más conocido. Un banco de madera con cuerdas que estiraban brazos y piernas hasta dislocar las articulaciones. Los gritos se escuchaban a lo largo de las mazmorras mientras los verdugos seguían girando los tornos sin piedad. Otro método brutal era la garrucha. El acusado era colgado por las muñecas atadas a la espalda y luego soltado bruscamente, provocando luxaciones terribles. El agua también se convirtió en instrumento de tormento. En el tormento del agua se introducían paños en la boca del acusado y se vertían jarras enteras, generando la sensación de ahogo y muerte inminente. Muchos lo comparan con el waterboarding moderno. Otros métodos eran tan macabros como ingeniosos. El cinturón de hierro con púas desgarraba lentamente la piel de quien lo llevaba. Las botas españolas, fabricadas con madera y hierro, comprimían las piernas hasta pulverizar los huesos. También existía la cuna de Judas, una pirámide metálica sobre la que el prisionero era obligado a sentarse desnudo, causando heridas insoportables. El fuego, símbolo de purificación, era la culminación del proceso. Tras los juicios, los condenados eran llevados al impulauto de fe. Un espectáculo público donde miles observaban cómo los acusados eran quemados en la hoguera. No siempre morían por las llamas. A veces eran estrangulados antes, otras veces el fuego consumía lentamente sus cuerpos como advertencia para todos. Pero no todos los tormentos eran físicos. El aislamiento prolongado en celdas húmedas, los interrogatorios nocturnos, la amenaza constante de la hoguera, eran armas psicológicas igual de devastadoras. El miedo quebraba incluso a los más firmes. Las mazmorras inquisitoriales eran un laboratorio del sufrimiento, donde la crueldad se justificaba en nombre de Dios. Y aunque decían buscar la verdad, las confesiones obtenidas bajo tortura eran un reflejo de la desesperación humana. Entre sus paredes, el dolor se convirtió en doctrina, y el silencio de las víctimas aún parece gritar desde la oscuridad. ¿Quieres conocer los hechos más sorprendentes que llevó a cabo esta orden? Prepárate. Algunos te dejarán sin palabras. Entre las sombras de los archivos inquisitoriales se esconden relatos que parecen más propios de una novela oscura que de la realidad. Casos en que lo absurdo, lo trágico y lo misterioso se entrelazan, dejando al descubierto hasta dónde podía llegar el poder del tribunal. En Toledo, se documenta el caso de una mujer acusada de embrujar el pan que vendía en el mercado. Vecinos aseguraban que quien lo comía enfermaba de fiebres extrañas. El juicio se convirtió en un espectáculo. Testigos afirmaban haber visto sombras a su alrededor mientras amasaba. Fue condenada, aunque jamás se probó su culpabilidad. Otro episodio sorprendente ocurrió en Logroño, durante los famosos juicios de brujería en Zugarramurdi. 1610. Decenas de personas fueron acusadas de participar en aquelarres donde supuestamente bailaban con el diablo, volaban sobre escobas y sacrificaban niños. Bajo tortura confesaron historias fantásticas.
y aunque algunos inquisidores dudaron de su veracidad, 11 personas fueron ejecutadas en la hoguera. En Portugal, un caso peculiar involucró a un joven acusado de herejía por bailar demasiado apasionadamente. En las fiestas populares, según los jueces, sus movimientos eran obra de fuerzas demoníacas. Tras varios interrogatorios, fue condenado al exilio mostrando cómo la Inquisición podía castigar incluso lo más ridículo. ¿Os imagináis esto hoy en día con algún baile latino? También hubo relatos de valentía. En Roma, el astrónomo Giordano Bruno Schiaparelli se negó a retractarse de su visión de un universo infinito lleno de mundos habitados. Prefirió la hoguera a traicionar sus ideas, convirtiéndose en un mártir de la libertad de pensamiento. En España, existen documentos que narran la misteriosa muerte de un inquisidor en Córdoba. Cuentan que tras condenar y varios supuestos brujos, empezó a sufrir pesadillas donde figuras encapuchadas lo acechaban. Fue hallado muerto en su lecho, con una expresión de horror indescriptible. Nadie pudo explicar jamás qué ocurrió aquella noche. Estos relatos, a medio camino entre la crónica y la leyenda, muestran un tribunal capaz de juzgar lo incomprensible, de condenar lo absurdo y de sembrar un miedo que superaba lo racional. La Inquisición no solo castigaba los cuerpos, sino también redirigía la mente colectiva, creando un mundo donde la línea entre realidad y la superstición se desdibujaba por completo. ¿De verdad existieron sociedades secretas y misterios prohibidos en la Inquisición? Quédate con nosotros hasta el final y descúbrelo. Más allá de juicios y hogueras, la Inquisición estuvo rodeada de un aura de secreto y poder oculto. Sus archivos, guardados en criptas y monasterios, contenían miles de expedientes, algunos jamás revelados. Y con el paso del tiempo, comenzaron a surgir rumores de que detrás del tribunal había algo más. Redes de influencia, sociedades discretas y fines que iban mucho más allá de la religión. Se dice que algunos inquisidores mantenían vínculos con grupos secretos de poder, encargados de vigilar no solo la herejía, sino también el conocimiento prohibido. Manuscritos árabes de alquimia, textos herméticos y códices cabalísticos confiscados a judíos y musulmanes nunca fueron destruidos. Pasaron a bibliotecas ocultas donde solo unos pocos podían consultarlos. Para otros, la Inquisición fue tanto cazadora de brujas como guardiana de saberes prohibidos. En España, existía un círculo interno de inquisidores que se reunía en criptas subterráneas. Según leyendas, estos hombres buscaban reliquias de poder como el Santo Grial o fragmentos de la Vera Cruz, objetos que podían reforzar la autoridad espiritual del reino. Aunque no hay pruebas, crónicas veladas señalan que hubo expediciones secretas que partieron hacia monasterios remotos en busca de estos tesoros. Otros aseguran que la Inquisición fue un precedente de las modernas sociedades secretas europeas. Algunos de sus miembros habrían transmitido símbolos y rituales que más tarde aparecerían en órdenes como los Rosacruces o incluso la masonería. La obsesión por el control, el secreto y el juramento de silencio habría pasado de los claustros inquisitoriales a estas hermandades. El misterio más inquietante es el de sus archivos secretos. Miles de documentos fueron sellados durante siglos en el Vaticano y en tribunales españoles. Muchos desaparecieron en incendios sospechosos y otros siguen inaccesibles. ¿Qué esconden? Nombres de poderosos protegidos, confesiones arrancadas a grandes sabios, pruebas de experimentos y reliquias ocultas. Lo cierto es que la Inquisición no fue solo un tribunal. Fue un engranaje invisible que moldeó la política, la religión y conocimiento durante más de 300 años. Y aunque oficialmente desapareció, su legado secreto parece haber sobrevivido en los rincones más oscuros de la historia. Pero ¿cómo y por qué se fundó? La Inquisición nació en el siglo XIII, impulsada por el Papa Gregorio IX. Su objetivo era combatir las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia.
desde los cátaros en el sur de Francia hasta los valdenses en Italia. Aquellos grupos cuestionaban el poder papal, las riquezas del clero y predicaban una vida más austera. Para la Iglesia no eran simples disidentes, eran enemigos del orden divino. Los inquisidores eran monjes dominicos y franciscanos, elegidos por su fidelidad ciega a Roma. No se trataba de soldados, sino de jueces del alma. El ingreso en la orden exigía obediencia absoluta y un entrenamiento en derecho canónico, teología y procedimientos judiciales. Armados con la palabra y el miedo, se convirtieron en el más terrorífico arma de la cristiandad. La Inquisición se extendió por toda Europa, pero alcanzó su máxima expresión en España. Allí, en 1478, los reyes católicos fundaron la Inquisición española, con la bendición del Papa Sixto IV. Su finalidad no solo religiosa sino política, consolidar el reino recién unificado y vigilar a conversos judíos y musulmanes que tras la expulsión o conversión forzosa eran sospechosos de practicar su fe en secreto. Las persecuciones fueron amplias. Herejes, brujas, blasfemos, alquimistas y científicos cuyas teorías desafiaban la fe, e incluso nobles que caían en desgracia política. Nadie quedaba fuera del control inquisitorial. En Italia, el astrónomo Spai Giordano Bruno fue condenado por sostener que existían infinitos mundos. En España, miles de conversos fueron juzgados bajo sospecha. Para el pueblo, la figura del inquisidor se convirtió en sinónimo de temor absoluto. Hombres vestidos de negro, respaldados por el poder divino, infundían terror. Su llegada a una ciudad significaba delaciones, juicios públicos y ejecuciones. Y así, bajo el estandarte de la fe, la Inquisición construyó un imperio del miedo que marcaría la historia de Europa durante más de 3 siglos.